la música abre portales. ¿Por qué crees, por ejemplo, que en las culturas africanas, cuando van a hacer algún trabajo, lo hacen con tambores? Ese movimiento energético empieza a abrir portal. La música te lo está contando y muchas letras van orientadas o a sucesos paranormales o al dolor de un artista, que al final se vuelve un método de expresión. La música maldita era el dolor que yo estoy sufriendo, lo estoy impregnando en esta canción, y las personas que lo están escuchando van a impregnarse de ese mismo dolor que nosotros le impusimos. Su sentir musical era hacer música para invocación, y se internaban en bosques, en sitios sombríos, justamente para lograr este cometido. ¿Existen conexiones paranormales entre la brujería y la música? Hay brujos, brujas, hay hechizos detrás de las principales canciones y de los músicos que a usted le gustan. Cerati podía salir el de Soda Stereo de su cuerpo y abrazar a la gente, como desdoblarse, viajar mientras estaba en estado vegetativo, podía incluso tocar a las personas y ahora aparecen sus sueños. Hay canciones que tienen extraños códigos, lo que van a escuchar es increíble. Y las historias van a ser asombrosas. Y al final, las últimas, los van a dejar a ustedes completamente asombrados. Así que sean bienvenidos a este capítulo de Historias Paranormales con Esteban Cruz, que tiene que ver hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y hoy estoy con un invitado muy especial, nada más y nada menos que Julio Morales, muy conocido en toda América por sus participaciones, sus investigaciones paranormales en muchos podcasts y que tiene su propio canal, Musicalmente Paranormal. Julio, gracias por estar en Historias No, mi Paranormales. hermano, gracias a ti por invitarme. Casi no logramos coincidir, llevamos como 2 meses tal vez ahí persiguiéndonos, pero nada, súper contento de estar acá en tu canal. Felicitaciones por todo el trabajo maravilloso que haces. Un abrazo enorme a toda la comunidad y dejen acá su like, su comentario, que además es gratis. Y bueno, pues acá estamos. Julio, tú te has caracterizado por hacer investigaciones sobre todo alrededor de la música, alrededor de, te conocen muchísimo porque has encontrado cosas asombrosas detrás de las canciones, detrás de los cantantes, cosas que nos vas a contar y nos vas a revelar hoy. ¿Y cómo comenzaste y por qué comenzaste a buscar ese tipo de información oculta o de sucesos extraños detrás de los músicos y los cantantes? Mira que una de mis películas favoritas que podría ver N veces y no me voy a aburrir de verlas El Exorcista. Y recuerdo que una vez estaba en casa aburrido, tendría, no sé, 17, 18 años, y la vi. Me gustó, bien. Y ya luego me fui al sofá de mi casa, eh, y empecé en el computador a buscar videos, a buscar cosas. Y empecé a encontrar historias así de música, pero como que alguna vez lo leía y otras veces no, y bueno. Ya cuando entra el auge de YouTube, que empiezan los primeros narradores, los primeros podcasts, eh, recuerdo mucho que yo tenía un amigo que escuchaba black metal, o escucha, no lo sé, pero mal, todo el tiempo black metal, y pues nunca me ha gustado. Pero un día me dio curiosidad, yo bueno, porque esta gente pues hará este tipo de música? ¿Qué sentirá? ¿Cómo lo hará? Y me encontré la primera historia que a mí me voló la cabeza, que era la de Euronymous, que yo digo, wow. Entonces, ¿cómo era su integración de Euronymous? ¿Cómo esa integración con Marduk? eh, Luego cuando tenía el Inner Circle, cuando tenía el Bete, cómo fue pues su deceso. Todo eso me pareció brutal. Julio, iniciemos por eso. ¿Qué es Eurónimos? Porque mucha gente no tiene ni idea. Yo conozco el caso, pues tú lo conoces más y lo has investigado más, pero es uno de los casos más asombrosos de la música. ¿Qué es lo que pasó con Eurónimos y si nos puedes contar? Bueno, Euronymous y Mayhem, pues una de las bandas pioneras del black metal, aunque bueno, la onda inicia con Venom, un poquito antes, y Venom no era black, sino más como heavy metal. Y bueno, empieza Euronymous, un músico, un tipo bastante talentoso, monta una banda, y él tenía un amigo que se hacía llamar Death.
Resulta que hay hay varias fuentes. La primera dice que Dead cuando era joven estaba en el colegio, recibe una golpiza y tiene muerte cerebral. A los 2 minutos revive, o sea, el cerebro vuelve a funcionar. Otros dicen que tuvo un accidente esquiando y lo mismo, muerte cerebral, 2 minutos y revive. Sin embargo, o sea, en ese accidente es un parteaguas porque él despierta con una personalidad totalmente trastornada. Entonces se volvió ensimismado, empezó a tener unas conductas bastante raras, como por ejemplo enterrar su ropa, luego colocársela para que el olor a tierra le asemejara el olor a la muerte. Cazaba ratones, les quitaba la vida, se los guardaba en los bolsillos y cuando se descomponían, pues claramente era el olor a la muerte. Tipo muy ensimismado. Pero cuando se montaba al escenario, era otro rollo. Era como el alter ego, entonces un tipo, un rockero poderoso, se cortaba, eran gritos desgarradores en el escenario. En alguna ocasión, pues pararon un concierto para irlo a llevar a la clínica, porque se estaba básicamente... Empieza a tomar mucha importancia Mayhem y empiezan a surgir otras bandas alternas. Resulta que un día Dead desapareció, no se sabía de él. Y Euronymous pues dijo como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Empieza a buscarlo en diferentes sitios, ellos están en Oslo, y se van a un bosque donde ellos tenían una casa. En esa casa hacían grabaciones. Cuando entran, bueno, entra Euronymous, Death estaba sin vida y la cabeza se la había volado con una escopeta y estaba como caída. Al ver Euronymous la escena, se impacta, lo que hace es cierra la puerta, se va hacia el pueblo, compra una cámara fotográfica, vuelve y le toma una fotografía. Esa fotografía es la portada del siguiente álbum de Mayhem, que es algo súper bizarro. Entonces ya otros dicen que él cogió partes del cráneo y se los envió por correo a los más allegados a la banda y a los más allegados al Inner Circle. Inclusive se menciona que en eBay todavía se encuentran los restos y que los pueden comprar. ¿Es cierto o no es cierto? Eso va en la concepción y la creencia de cada quien. Ya luego, pues él decía, esta banda tiene todavía para dar mucho y le dice a Vikernes que ya habían grabado un par de proyectos, inclusive Euronymous le había producido algunos álbumes a Vikernes y viceversa. Le dice, oye, unámonos y miremos qué pasa y montemos un Mayhem mucho más poderoso. Y Vikernes dice, va, entramos. Y claramente la sacan del estadio porque es una banda ultra talentosa, con un ritmo poderoso, con unas letras que claramente corresponden a toda la onda underground y del black metal en ese momento. Pero como pasa en muchas bandas, empieza la guerra de egos. Entonces, ¿quién manda a quién? ¿Quién se lleva la parada de dónde? Además que ambos son, pues, en ese momento muy talentosos, ¿no? Entonces, Euronymous empieza a cometer algunos errores, como por ejemplo empezar a hablar con personas allegadas que no, que Vikernes lo iba a sacar rápido, que no, Vikernes no sirve. Pero lo que le vuela a la cabeza a Vikernes es que él tenía un plan un poco macabro para torturarlo. Lo que iba a hacer era amarrarlo, cortarle unas partes acá y ponerlo de cabeza en un pozo hasta que él perdiera la vida porque se desangre. Pues Vikernes dice, pues no va a pasar. Se va con un amigo de un productor, le dice, llévame a la casa de Euronymous, un edificio, espérame acá, no te muevas, y empieza a tocarle el timbre. Euronymous sale en la noche y le dice, ¿qué pasa? Dice, necesitamos discutir algo ya de un contrato. No, pero es tarde. No, es ya, es mucho dinero, necesitamos discutirlo ya. Ok. Apenas sube Vikernes, lo que hace es que le mete una patada a la puerta. Euronymous ya sabía lo que iba a pasar, pues saca un cuchillo a intentar defenderse. Solamente que Barbikernes es mucho más alto, más fornido, y pues Euronymous es un tipo delgado. Lo que hace Vikernes es lo desarma y lo intenta herir con el cuchillo. Euronymous sale corriendo para subir a la azotea
y es cuando lo logra apuñalar un par de veces en la espalda. Como puede, Eurónimos sube a la azotea, claramente cansado, débil. Vikernes entra y empieza a terminar el trabajo. Al final, la causa del deceso es por una herida que le produce en toda la frente. En la parte del interrogatorio, Vikernes dice que lo más gratificante fue sentir el sonido del cerebro como se desollaba al mover el cuchillo como una palanca. Vikernes pues termina preso, hoy por hoy está libre, es productor, es músico, y son de las historias del metal que yo digo, wow, inclusive la carta de deceso que dejó Dead decía, me intenté cortar las venas, pero es tal el frío que se me congela, se me coagula muy rápido entonces por eso he decidido hacer esto con una escopeta. Quien encuentre mi fortuna se la puede quedar. Yo ya me aburrí de esto. Y ahí termina. Entonces, cuando yo veo esa historia, me faltan 1000 detalles. Ojo, porque hay personas, ay, pero te faltó decir esto, pero eso no es... Muchachos, aquí estamos abriendo la mente porque una sola historia del black metal, en esta historia nos podríamos demorar 3, 4 horas, porque inclusive, no sé si lo sabías, Mayhem tenía comunicación por correos certificados de cartas con bandas de metal emergentes aquí en Medellín, en Bogotá y en Medellín. Y estamos hablando que esos años 90. Entonces, hay muchos detalles, pero cuando yo empecé a ver esas historias, yo decía, no, no lo puedo creer. Luego, cuando la primera vez que me invitan a un podcast, que justamente fue con Fepo, eh, le cuento la historia de 1880 Napalm, que a mí me voló también la cabeza y que fue como tan fuerte para Fepo, fue como tan impactante, que al otro día él me llama y me dice, oye, busqué la historia porque yo pensé que me estabas mintiendo. Y no, era verdad. Y yo, brother, pues yo no voy a salir ante yo no sé cuántas personas a hablar mentira, que hay cosas que me puedo equivocar, pues claro, soy ser humano, pero son historias que yo digo, son muy bizarras. Y esa historia la vamos a escuchar más adelante. Tienen que estar pendientes porque más adelante vamos a hablar de Nati Natram y las famosas patas de cerdo. Las patas de cerdo, sí. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero por ahora quiero hablar de algo que pasó aquí en Latinoamérica. Y es que también tenemos nuestras historias. Digamos que hay muchas leyendas y muchas cosas que pasan, sobre todo en Suecia, Noruega, que van a escuchar más adelante. Pero aquí en América Latina tenemos también historias increíbles del rock. Ujú. Y una de esas historias tiene que ver con el señor Gustavo Cerati. Ok. Cerati viene a Bogotá, viene aquí a un concierto, parece que tiene una noche de excesos, dicen muchos, se va directo en avión a Caracas. Ujú. Y en Caracas lo reciben y allí tiene un problema de salud. Tienen que llevarlo a Buenos Aires y allá dura un montón de meses en un hospital en estado de coma inducido. Pues bien, mientras estaba ahí, sucedieron muchas cosas paranormales. Se dice, por ejemplo, que muchos cantantes y muchos amigos lo iban a visitar y a veces pasaban cosas raras. Los aparatos hacían pic. Él estaba ahí acostado cuando no debería sonar y de pronto sonaba pip, pip y llamaban a la enfermera. Y uno de esos músicos dice que cuando estaba allí frente a él, ya vamos a decirles quién es. Imagínense ustedes, un músico cantante famoso de Argentina llega y se acerca y dice, voy a visitar a Gustavo Cerati, que está en estado de coma semivegetativo, sentado en una silla de ruedas. Y se le acerca cuando no debería haber ningún movimiento porque médicamente es imposible. Se acerca y él dice que los instrumentos vuelven a sonar así como dije antes, pic, 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 pic. Y él se acerca y entonces lo abraza y llora. Y en ese momento pasa algo imposible. Él siente como si Cerati pusiera sus brazos alrededor Ah, caray. y lo abrazara, pero lo abrazara como cuando alguien abraza a alguien que ama mucho. Y él dice que siente las manos de Cerati en la espalda que lo empujan y que él realmente siente que fue así, pero cuando mira, no se mueve, está ahí. ¿Y esas manos por qué las siente en la espalda? ¿Y esas manos por qué lo empujan?
Y entonces él llega a la conclusión, tal vez durante todo ese tiempo que él estuvo en estado de coma, desarrolló la posibilidad de desdoblarse y que su alma se manifestara. No lo digo yo, lo dice él. Hay historias increíbles y también hay otras personas que dicen que ahora se les aparecen sueños y que ni siquiera lo escucharon ni lo conocen. Niños, niñas, jóvenes de Argentina que dicen que cuando están estresados se les aparece un hombre con guitarra. Está de moda eso, un hombre con guitarra que nunca habían visto porque son de otra generación y que les dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y luego al otro día los papás están escuchando una canción o viendo un video en YouTube Y lo y reconocen. dicen, ese es el señor que se me aparece en los sueños y me Wow. dice que todo va a estar bien. Ese señor es Gustavo Cerati, como si su espíritu pudiera salir a reconfortar a los que están mal. ¿Qué piensas de esta historia, por ejemplo? Yo creo que las pérdidas más grandes que ha tenido la música latinoamericana definitivamente ha sido Cerati. La forma de interpretar, de componer, de cantar, de tocar pues, la guitarra, esa inteligencia musical, creo que no se encuentra tan fácil. Yo veía un video de Zeta Bosio, eh, y decía Z que era impresionante ver cómo Cerati iba cantando, haciendo un solo y metiendo los efectos al tiempo para que todo sonara perfecto y que solamente estaba en el imaginario. De por sí la música de Gustavo Cerati, para mí, en mi opinión personal, no es tan fácil de comprender. Es música compleja de claramente una persona que no es de este mundo, de una persona con una energía demasiado fuerte, demasiado imponente. Toda la música, a mí en lo personal la música argentina me encanta. La onda de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, de Fito Páez, eh, de León Gieco, bueno, de La Máquina de Hacer Pájaros antes de Charlie, en fin, Pedro Aznar, me parecen muy buenos, pero creo que Gustavo marcaba otra pauta totalmente diferente. No lo dudo, no dudo que tenga ese don espiritual. Y creo yo que eso lo conecta mucho en la música. Las personas que hacen música, que tienen esa facultad, son personas extraordinariamente inteligentes y extraordinariamente sensibles y que perciben el mundo de una manera tan diferente a nosotros que no se me haría raro, que historia tan bonita además. Leo García se llama el cantante. Leo Quería García. decirles, esperarlos para que escucharan esto después. También les quería decir muy rápido que queremos hacer un viaje a Egipto. Si ustedes están interesados en viajar conmigo, conocer las pirámides y todo aquí abajo, donde dice grupo de WhatsApp, ahí pueden entrar y yo mismo les contesto. ¿Para cuándo vas? Para septiembre del próximo año, del 2026. Aquí abajo pueden buscar la información. Septiembre de 2026. Listo, yo voy. Perfecto. Anotado, por favor, me anotan. Julio, No, no, en serio, voy. de una. Entro. Bienvenido. Julio, hay una cosa que te quería preguntar. Tú has estudiado mucho bandas de rock, estudiado mucho vocalistas. Esto de Cerati últimamente también se había puesto un poco siniestro porque decían que había encontrado un cuerpo en la casa. Pero ya se comprobó que había sido antes de Gustavo, entonces... eh, Es que mira, yo pienso que ahorita muchas personas o sea, tienen tanto afán de crear contenido que se pegan de cosas mínimas para volverse ultra virales y al final pues lo que hacen es, llegan acá y ¡puf! Se caen otra vez y después no los recuerda nadie. Entonces yo creo que yo en lo personal, por ejemplo, yo no me considero investigador, me considero un aficionado. Me falta, me, o sea, creo que les faltaría el respeto a personas que realmente se dedican a esto, a melómanos o a personas, por ejemplo, como tú, que todo el tiempo están investigando, renovando. Yo soy más de me gusta, lo leo, busco fuentes, lo armo, lo cuento. Pero ya llega un punto en donde ya digo, creo que no voy a hilar más delgado porque ya no es parte de mi trabajo, creo yo. Eh, bueno, lo del cuerpo de Cerati no creo que sea cierto. Una historia que a mí me impacta mucho del rock argentino es el desvivimiento que le hicieron a los familiares de Fito Páez. Eso es algo
súper macabro porque básicamente su tía y su tía abuela les quitan la vida de una manera muy infortunada y muy sádica además, y empiezan muchas especulaciones, como por ejemplo, hay unas personas que dicen que cuando entraron al departamento había una nota escrita en una pared que decía Rodolfito, ya nuestra cuenta está saldada. Entonces decían que Fito tenía deudas de sustancias y que al no haberlas pagado, pues se pagaron con... La investigación policíaca dice otra cosa, que fue una persona cercana a Fito, que lo que hizo fue un robo y ya está. Otras personas dicen que querían incriminar a Fito Páez con este suceso y que colocaron, creo que era marica, no sé, en un cajón. Cuando Fito compone Ciudad de Pobres Corazones, en la parte de la escena, no me verás arrodillado, dice, o sea, no les tengo miedo a los que lo hayan hecho. Y ellos decían, otra parte de la canción decía, yo no fui el que puse la hierba en el viejo cajón, porque era lo que la policía estaba tratando también se rumora, de inducirlo o más bien anexarlo al caso para que él tuviera que pagar. Al final, más allá del misterio, pues es un suceso muy real que le quita la vida a dos personas y que compone, o sea, hace componer una de las canciones más poderosas del rock en español, que es de Ciudad de Pobres Corazones de Fito. Lo mismo si lo miramos en la dictadura argentina, muchas canciones que se hicieron en ese momento eran hablando de pues todos los desaparecidos, todos los desvivimientos y todo lo que pasó en Chile igual. Por eso la onda de los prisioneros genera tanto impacto por todas las personas que desaparecieron, que hoy por hoy en el estadio de Santiago de Chile no se sabe cuántos cuerpos pueden haber enterrados de todos los desaparecidos. Yo imagino que estar en ese estadio en la noche solo, la cantidad de registros paranormales que se debe sentir es una cosa alucinante. La música te lo está contando y muchas letras van orientadas o a sucesos paranormales o al dolor de un artista, eh, que al final se vuelve un método de expresión. Eric Clapton con Tears in Heaven, que es una canción preciosa y pues es el fallecimiento de su hijo pequeño. O sea, hay tantas historias que, hombre, aquí podemos demorar un buen tiempo. Y mira, Julio, que me acordé en ese momento de lo que pasó en Argentina, una historia que nos marca a todos. Seguramente los que nos están viendo escucharon alguna vez una canción de un grupo que se llama Los Enanitos Verdes. Y ese grupo llamado Los Enanitos Verdes tuvo gran éxito desde España hasta el Cono Sur, hasta Miami, incluso lo escuchan en otros países donde no hablan nuestro idioma. Hay muchas canciones famosas de ellos, ¿no? Y el vocalista se hacía llamar Marciano, Ujú, tristemente ya falleció. así es. Y lo más extraño y extraordinario es que este grupo parte de uno de los encuentros paranormales con evidencias más extraños que yo he visto jamás. Y es que cerca a Mendoza, una ciudad de Argentina, una ciudad importante, hay un lugar arqueológico que le llaman el Puente del Inca. Es un lugar muy bonito. Hay un puente y la gente va allí. Hoy es patrimonio de la humanidad. La UNESCO lo coloca este espacio como uno de los más importantes en términos arqueológicos del continente. En 1979, un médico muy conocido, reconocido, un médico en el que todos confiaban, un médico en el que la gente decía, me voy a operar con él porque él es buen médico, confío mi vida a este señor, le confío a este señor mi salud, mi familia. Se llamaba Juan Novilta. Y este médico se fue con su familia de paseo, como cualquiera se va de paseo. Me voy de paseo con mi familia, tomó su automóvil, recorrió las carreteras de Argentina y llegó hasta allí, hasta el puente del Inca. Se bajó y cuando la familia estaba allí, de repente tomó una fotografía. Cuando revelaron las fotos, vieron un ser chiquitico, dos piernas, dos bracitos, chiquito, pequeñito. No era verde, pero tenía como fuego. Es como un ser de fuego, como un elemental, como si una llamarada tuviera vida. Y entonces esa foto, el médico, uno de los médicos más importantes, se la mostró a un amigo.
Le dijo, mira qué cosa tan curiosa. Lo llevaron hasta Buenos Aires a los laboratorios de Kodak. Y en los laboratorios dijeron, eso que está ahí, estaba ahí, pero no tiene explicación. La prensa argentina publicó por todas partes que había aparecido un enanito verde, aunque era de fuego. Y desde entonces, todos los de ese grupo, un grupo de jóvenes de rock, quedaron absortos con ver ese ser. Y por eso se llama el grupo Los Enanitos Verdes, aunque era un ser de fuego. Pueden ver la foto, la están viendo. Y en la foto se ve, como ustedes pueden observar, una extraña criatura, como un gnomo, como si fuera un duendecito, como si fuera una criatura chiquita, como que se quería aparecer con los brazos arriba, no sé, o como un espíritu. Podría ser un espíritu que vive en ese lugar Ujú, donde además se dice pasaron cosas como las que nos decías del Estadio Nacional. así es. Entonces hay historias increíbles alrededor de la música, como esta de los Enanitos Verdes, pero tú conoces muchas más. Y no sé si conoces alguna en que se conecten estas cosas tan extrañas que además tienen que ver con espíritus y con incluso brujería, porque muchos dicen que en el puente del Inca, allí en Argentina, en el pasado se hacían hechizos o llegaba gente a buscar de alguna manera hacer rituales para invocar fuerzas sobrenaturales. Mira, para, para hacer ritual, yo creo que uno necesita solamente algo y es saber manifestar. Y, y- y atraer eso, atraer esas energías. Que se plasman en la música, ese es otro rollo. ¿Tú has escuchado alguna vez un género musical que se llama horrorcore? No. Resulta que en los 90 empezó un movimiento. A ver, en los 90 el rap en Estados Unidos era un movimiento muy fuerte, más de lo que es hoy por hoy. Sobre todo, pues, dentro de las comunidades afrodescendientes, en sitios, pues, bastante vulnerables, como el Bronx, en Nueva York, algo en Boston, Houston. Ahí tenían sus ondas y bueno, ahí iban armando lo suyo. Resulta que empezó un movimiento muy extraño. ¿Y cuál era este movimiento? Empezaron a aparecer los troncos de cuerpos, solamente el tronco, en parques. Entonces apareció uno, es un ritual satánico y no le vamos a prestar atención. Apareció otro y empezaron a aparecer más y más. Y la policía decía, ok, eso está extraño. En el underground se empezaron a vender unos cassettes, en paralelo, unos cassettes que decían, esta es la música maldita, horrorcore. Y las personas la escuchaban y era personas rapeando, pero con ruido sucio. Es decir, no era un proceso de masterización normal o algo, no. Era como si pusieras a grabar en esas grabadoras viejas de periodista, así. Entonces los policías empezaron a decir, "Pues, tenemos que investigar qué es esto, porque pues está como muy raro, pero no había ninguna conexión con los cuerpos todavía. Cuando empiezan como en ese momento con la tecnología que había a desfragmentar un poco la música y a tratar de separar los sonidos, muy al fondo se escuchaban gritos y también se escuchaban golpes como de metal. Y él decía, esto está como muy raro. Van investigando, 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 se demoran casi un año hasta que encuentran qué era lo que pasaba. Resulta que había como un gran sacerdote, por llamarlo así. Y dice, ¿tú quieres entrar a esta onda del horror? Ok. Primer caso, tienes que traer a una persona. Hombre, mujer, personita. Nosotros te vamos a decir a quién traes. Perfecto. Traen a una mujer. La sientan, lo rodean y ponen a grabar. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Primero, hacerla sufrir, pero de manera tales como despellejarla, como quitarle los dedos, romperle huesos, pero en ningún caso podías todavía quitarle la vida. Todo tenía que empezar a andar bien. Luego de eso, de cercenar, quitabas la primera extremidad, entonces un brazo o una pierna. Y todo lo ibas grabando, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el horror, todo lo que, pues lo que se iba sucediendo.
Luego de bastantes horas de estar en ese proceso, ya procedías a desvivir. Horrible. No ha acabado. No puede ser. Las partes las iban dejando en diferentes partes del, del sitio, de parques y demás. ¿Qué sucedía? Esa grabación colocaban un beep, colocaban una pista encima. Y luego sobre esa pista, la persona que quería entrar tenía que rapear. Entonces, básicamente, la música maldita era el dolor que yo estoy sufriendo, lo estoy impregnando en esta canción y las personas que lo están escuchando van a impregnarse de ese mismo dolor que nosotros le impusimos. Hoy por hoy, si logras encontrar, claramente solamente se podía hacer una copia original, y si logras encontrar una copia de esas en el mercado negro, te puede valer $200,000. Un cassette de hace 30 años. Y es de las cosas más bizarras que duró 2, 3 años en Estados Unidos. Es horroroso eso que tú nos estás contando. Cuando la primera vez que lo conté, que lo descubrí, porque no lo sabía tampoco, fue para un evento de Spotify como con 200 personas. Las 200 personas eran, ¿eso es verdad? Yo, léanlo. Y yo los veía buscando en internet, ay, miren la portada, wow, miren esto, pero la- el, yo creo que la mente humana no tiene definitivamente ningún límite. Y entre más oscuro sea, creo que genera aún más tensión y más ganas de querer ver, y terminas en un torbellino de vainas que se vuelven inexplicables. Si les está gustando este podcast, les voy a pedir el favor de que den like aquí mismo. Y ahí mismo está también el canal de Julio. Musicalmente paranormal, Y aquí mismo está para que entren y se suscriban y vean su por favor, contenido. Aquí mismo en la descripción lo vamos a poner para que gracias. puedan estar en contacto contigo. Y mira que lo que me estás diciendo, Julio, los dos somos colombianos, me recuerda algo que escuché hace muchos años y quiero tu opinión sobre lo que te voy a contar. Claro. Hace algún tiempo yo estaba reunido con varios músicos, con un músico muy famoso de Colombia y uno de Venezuela que ya falleció. Y ellos me decían que había una canción colombiana que tenía escondido un hechizo de amarre. El amarre es cuando a la gente la enamoran obligada, le doblegan la voluntad, la dominan. Mucha gente piensa que está enamorada y realmente para muchos, yo no creo en esto, pero para muchos es brujería. ¿No crees en qué? ¿En la brujería o en el amarre? En el amarre y en la brujería, me Ah, ok, encanta, pero quiero decirlo en público. Pero esta historia, así yo no crea, me asombró ok. mucho. Mira, realmente es increíble. Estos músicos me decían, hay un antiguo o hubo un antiguo compositor que se llamaba Feliciano, Nelson Feliciano, Ujú. y él, de alguna manera, en una canción que todo el mundo baila en diciembre en Colombia escuchamos una música especial que le llamamos de diciembre, que realmente fue música producida entre 1950 y 1970. Así es. Y había muchos cantantes, los hispanos, los graduados, y entre ellos había un cantante que le llamaban el Loco Quintero. Sí. El Loco cantaba una canción de este compositor Nelson Feliciano que se llama La Cinta Verde. Y muchos de estos músicos me decían, mire, es que en ese tiempo hacían amarres y a este señor le encantaban los amarres, le encantaba o le gustaba o conocía de estas técnicas oscuras. Y esa canción que se llama La Cinta Verde, en el fondo es o está describiendo un hechizo de brujería, porque lo que dice la canción literalmente es la cinta verde, la rosa roja, esas tres cosas me harán quererte. Y se dice que repetir las cosas 3 veces es magia y bautizar y que en el amarre se usan cintas y que se utilizan de alguna manera rosas. Y me contaban que ese compositor conocía de ese lado espiritual y que esa canción todo el mundo la escucha pero no sabe que es un hechizo de amarre. ¿Qué piensas de esas cosas? Eso es del mundo tropical. Pero en otros aspectos, muchas canciones incluyen estas letras que tienen sentido paranormal. Claro. Imagínate, por ejemplo, Moonchild de Iron Maiden, que es un tratado, creo que a Aleister Crowley, y es una invocación. Dave Mustaine también hizo, bueno, le tenía varias cosas allá al señor Crowley, pero por ejemplo en la salsa, muchas cosas que cantaba Héctor Lavoe,
Marc Anthony, Celia Cruz, pues también es haciendo alusión hacia el mundo de los babalaos, la santería, la palería y que al final pues tienen esa métrica o esa secuencia. Por ejemplo, esta canción que también algunos bailamos cuando tenemos un par de tequilas que dice que iba Changó. Eso es un tema netamente santero. Y en Puerto Rico, Cuba, Miami, pues la santería es un movimiento bastante fuerte. Eh, yo en lo particular conozco algunas personas que son, pues que practican, conozco algunos babalao, y para ellos la música es demasiado importante, demasiado poderosa, y no solamente para ellos. Hay una bruja acá en Bogotá que es muy querida por mí y por muchas personas de la comunidad, que ella cuando está haciendo sus trabajos siempre tiene que tener música. Y dice, si no traes música, tú no sabes a quién estás invocando y vienen acá y nos hacen daño realmente. La música abre portales. ¿Por qué crees, por ejemplo, que en las culturas africanas, cuando van a hacer algún trabajo, lo hacen con tambores? Porque ese sonido, ese movimiento energético, empieza a abrir portal y empiezas a atraer y a sacar. Depende. En la música nosotros muchas veces, está chévere, suena rico. Tenemos una idea que estamos escuchando. Hay mucha música que genera angustia, que genera alegría, que genera tristeza, porque tiene un propósito. Eh, y si no lo logramos identificar, pues tenemos un problema. Por ejemplo, me voy a regresar un poquito, en la onda del metal hay un género, un subgénero en el underground que se llama eh, Dark Ambient, es uno. Y por ejemplo, bandas, dos chicas, no me acuerdo ahorita, noruegas, Agast. Agast, ya la tiene súper clara. Agast lo tenía muy claro, vamos a crear algo de mucho ambiente sombrío y que se rumoraba que si escuchabas todo el cassette podías hacer fácilmente una invocación y no lo dudo. Yo escuché 3 minutos una canción y ya me estaba doliendo la cabeza porque era demasiado lo que se estaba moviendo. Em, Estaba el Suicide Depressive Metal, que era netamente música creada para que las personas que lo escucharan se quitaran la vida. Y por eso empezaron a ser tan perseguidos. Bueno, por eso y porque quemaban las iglesias, empezaron a ser tan perseguidos por Noruega y por diferentes partes de Europa. Entonces en la música tropical está, en las rancheras también hay un mundo de historias. Inclusive el mismo Diomedes Díaz, acá en Colombia, tenía unos temas súper bizarros y súper paranormales. Por ejemplo, pues todos sabemos de su gran vida activa sexual, porque pues el hombre pues era un sex symbol del vallenato seguramente, pero rumoraban que en una casa que él tenía, creo que en Valledupar, cuando él terminaba de estar con una mujer, iba a la parte de atrás de la casa, tenía una pequeña alberca, una piscina, y había una estatua de una virgen. Y él entraba desnudo a consagrarse frente a la virgen. Uno lo pueden ver como un ritual muy blasfemo, como otros lo pueden ver vamos, o sea, me estoy orientando hacia mis creencias y estoy pidiéndole perdón a mi madre o lo que sea. Pero pues a mí es algo que me vuela la cabeza porque o sea, no entiendo en qué concepción lo estaba haciendo y en qué movimiento lo querría manejar. Entonces, el mundo paranormal y la música, por supuesto, están muy agarrados de la mano y pues tienen lo que tienen. Y sobre Diomedes Díaz vamos a contarles algo muy extraño también más adelante que le pasó a alguien muy cercano a él, que realmente es asombroso. Pero antes quería preguntarte sobre estas dos chicas de Noruega que ya no son tan chicas en ese Una momento. ya falleció. Una falleció, sí, que eran Agast. Y Agast se dice que ellas, no sé si recuerdas, si nos puedes explicar mejor, es lo que yo recuerdo. Ellas iban y grababan sus canciones que son muy largas, no es una canción de 3 minutos. No, No es una canción ni siquiera de 6, son canciones de 20, 30 minutos, guturales y a veces muy suaves. Y se dice que ellas no iban a estudios de grabación. no.
Ellas lo que hacían era que se internaban en bosques en donde supuestamente vivían fuerzas oscuras, bosques donde en el pasado se invocaban los seres elementales de la naturaleza, los duendes, donde se decía vivían incluso seres primigenios, lo llamarían ellos trolls, espíritus de la creencia vikinga, y que ahí empezaban a cantar y que muchas veces lo que escuchamos en esos coros de fondo que son como No eran ellas. "ah", no eran ellas, sino eran espíritus. Y que lo que escuchamos cuando escuchamos una canción de Agast, y ellas lo dijeron, son psicofonías. Así es. Ellas dejaban las grabaciones, hacían un ritual y los espíritus cantaban por ellas. ¿Tú has escuchado de esa historia? Por supuesto. De por sí, el micrófono de una de ellas era el micrófono que usaba Death, el de la primera historia que les conté de Mayhem. No. Entonces, pues ya de por ahí ya tenías como ese cierto olorcito a la muerte y a lo que estaba sucediendo. Agast es un tema de dark ambiental en donde su sentir musical era hacer música para invocación, porque ellas, como tú muy bien lo dices, estaban haciendo invocaciones de los elementales y se internaban en bosques, en sitios sombríos, justamente para lograr este cometido. Una de ellas falleció, bueno, la banda se separa, bueno, estas dos chicas, y una de ellas creo que fallece en Noruega. Un loco empezó a echar flechas hacia arriba y le cayó en el corazón y ahí quedó. Es como una forma de fallecimiento bastante extraña. Y entonces esta bruja, porque ellas eran brujas, Ellas eran brujas. estaba allí y una de ellas murió porque alguien lanzó una flecha al cielo y le cayó. Eso es muy simbólico. Sí, totalmente. Es que en esta historia del black y el rock y demás hay unas historias muy raras. Hay una banda que ellos son tres músicos, no revelan su identidad, no tienen música en vivo, conciertos, y uno de ellos trabajaba en un hospital psiquiátrico. Entonces, lo que él hizo fue secuestró a unas personas con enfermedades mentales, las encierran en una bodega totalmente oscuras, colocan en ciertas partes de la bodega strobers, colocan amplificadores, ellos se van a la habitación a una habitación al lado y empiezan a tocar puro black metal. Los strobers empiezan con toda la potencia y pues estos enfermos en su gran mayoría esquizofrénicos pues empiezan a gritar. Eso es lo que graban y esa es la voz del álbum. Grabaron 7 álbumes haciendo eso, que es Stalag. El 3, que se llama algo Misanthropy, yo no me acuerdo, Misantropía, está dibujado la carátula por una de las personas con esquizofrenia. Eh, Escúchenlo y díganme si no es algo bastante macabro y tenebroso. Y es que es asombroso porque es muy oscuro. Esto es muy oscuro, pero también hay cosas paranormales, Julio, que a veces terminan siendo todo lo contrario, ¿no? O sea, al mismo tiempo que está lo oscuro en la música y lo paranormal, también hay historias asombrosas como lo que le pasó a un señor que se llama Joaquín Guillén. Ok, Joaquín cuéntame. Guillén era el productor, el manager mejor de Diomedes Díaz, que ya estábamos hablando de él, Ok, que es sí. como el Michael Jackson del vallenato, o sea, es la gran Opa, esa, estrella. esa comparación es muy peligrosa, pero bueno, está bien, el Michael Jackson del O sea, en vallenato. el sentido de que era el rey del vallenato, digámoslo así, como el rey, era el gran Es la, showman es del la- vallenato. es la comparación más extraña que he escuchado en mi vida de podcast, pero bien. Y entonces imagínate, Julio, que Joaquín era el manager y cuando fallece Diomedes, pues él se queda casi sin trabajo. Ujú. Y él dice que en el año 2022, un día estaba muy angustiado y mucha gente le estaba pidiendo ayuda porque, pues, ustedes saben, había un gran problema económico. Muchas empresas se habían cerrado por los enclaustramientos que tuvimos y esas cosas y la gente estaba pasándola mal. Y entonces muchos le decían, ayúdame, ayúdame. Y él dice que soñó que estaba en un cementerio. Ok. Joaquín estaba de pie en un cementerio, así, y él decía que estoy aquí y sentía que había algo. Y entonces él caminaba por el cementerio y al lado estaban las cruces, las tumbas, las lápidas, y de pronto llegó hasta una tumba que brillaba y se puso de pie y era la tumba de Diomedes Díaz. Y entonces él dice que había unos números
y que él en el sueño empezó a jugar con los números, a moverlos de un lado al otro. Y de repente siente que hay alguien al lado, alguien, una presencia, una entidad, como cuando uno está y siente que alguien lo está mirando. Ujú. Y tú te volteas y sí, hay alguien. Y entonces él siente que hay alguien que lo está mirando y de repente se voltea y ve un hombre con el cabello hacia atrás y un diente que brilla de diamante y es Diomedes Díaz. Y entonces Joaquín Guillén, que era el manager, se queda mirándolo y ese hombre le dice, ahí está el número, compadre. Ahí está el número para que se lo des a mis seguidores y salgan de la pobreza. Luego, dice, él despertó y tenía el número y se lo dio a varias personas y efectivamente hay una historia, hay gente que dice que se ganó el chance, que es como una especie de De sorteo en lotería, como una Colombia, lotería pequeña. y se lo ganó. Y está registrado que sí. Entonces, son historias, mientras a este lado está lo oscuro, a este lado hay algo extraño que tiene que ver con la música, y es muy raro. Pues yo voy a empezar a rezarle a San Diomedes porque necesitamos ayuda, que me Que se den nos chance. aparece, o a Cerati, o a los dos O a los dos juntos. juntos, sí, que uno me abrace y el otro me dé el dinero. Sí. Es bastante raro, pero no importa, está bien. Pero Ah, volviendo, no lo he escuchado. volviendo, y lo dice el manager de él, y están las pruebas de que una señora se ganó la lotería con ese número. Que a propósito, al final del podcast, les voy a decir cuál era el número. No estoy diciendo que apuesten ni nada, sino que les voy a contar cuál fue el número. Eso es una patrocinado por Codere. No, 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 no apuesto, no me gustan las apuestas, no me gusta, pero pues esto pasó y después les cuento cuál fue. No Ah, les recomiendo que lo apuesten ni nada de esas cosas, ni los invito a eso, simplemente les cuento la historia. está muy Pero, interesante. pero sí, hay muchas historias que tienen que ver con esto y con este lado oscuro, con la magia y la brujería, ¿no? En el rock Sí, y en la música. en la música en general. O sea, toda música. Tú imagínate, por ejemplo, en la época del oscurantismo, eh, que se hacía mucha práctica brujil. ¿Cómo sería esa práctica y qué música estarían escuchando? Bueno, ¿a quién traerían? Porque en el momento no se grababa, pero ¿a quién traerían para hacer algún tipo de producción o algo así? O, imagínate tú tener una máquina del tiempo. Tenemos aquí una máquina del tiempo. A mí, por ejemplo, me encantaría ir a ver a Beethoven por toda la fuerza y la mística que tenía su música. A Tartini con su tritono, que inclusive para poder tocar de esa forma tendrías que tener un sexto dedo, y lo dicen músicos de conservatorio. Debería ser alucinante, y es realmente ver qué tanto misterio tiene la música envuelta y si lo que nosotros sabemos es cierto o no. Poderlo comprobar, esa vaina me parece alucinante. Entonces no solamente es en el black metal, es en el blues, es en el jazz, en el funk, en el vallenato, eh, en la salsa. Al final los mensajes están ocultos, ya si tú los quieres ver o no, o si los puedes percibir o no, pues es otra historia. Y lo que estás contándonos es de músicos que fueron conocidos o que la gente piensa que tuvieron contacto con el diablo, Ujú. con el demonio, Con el demonio. que les dio poderes, que les dio virtud, a cambio de un pacto, de un contrato. Ese, por ejemplo, es Tartini, que le llamaban el violinista del demonio, Ujú. o el violinista del diablo, O Paganini. o Paganini, y también Robert Johnson, Robert Johnson. que dicen, y ahí viene la historia que tú nos decías, ¿cómo es esto de los encuentros con el diablo? Generalmente se encuentran en un camino, en un... Pues ese de Johnson, el hombre iba, o sea, un músico no virtuoso, no de buena voz, quería ser músico, y se rumora que va a un cruce de cuatro caminos y hace un pacto y le dice al diablo, te entrego aquí mi alma y tú dame talento. Entonces él dice que se le aparece una entidad, coge la guitarra, se la afina y le dice, aquí tienes. El hombre va a un bar y empieza a tocar. Todo el mundo era, ¡guau! ¿Qué es ese músico brutal? Pero duró 2 años, un año. Él murió muy joven. Bueno, está en el club de los 27, pero ese pacto fue no mucho tiempo atrás. Yo en lo
particular, bueno, y David Mustaine hay una entrevista que es muy famosa que dice, yo hice un pacto con el gran jefe, le dice él, y es un pacto un poco oscuro. Entonces, bueno, no lo sé. Yo en lo particular no creo en los pactos con el diablo. Yo, Julio Morales, no creo. O sea, o sea, el diablo, ¿para qué querría mi alma? O sea, mi alma no creo que valga mucho. Si alguien la quiere comprar, negociemos, como Bart y Milhouse. Pero yo no creo que valga mucho y eso que reclutando almas y coleccionándolas, yo no creo que funcione tanto así. Que si puedes pactar con entidades oscuras, claro, por supuesto, con algún demonio, algún ser del bajo astral o algo que te va a consumir y que te va a llevar para otro lado, te lo creo. Pero más allá de eso, no sé, tengo mis dudas, pero eso va en la concepción y en el conocimiento de cada quien. Y te quería preguntar, ya estamos terminando el podcast, pero quería preguntarte varias cosas. Tú dices que conoces una bruja, Varias de por sí. varias, y que esas brujas utilizan música. ¿Nos puedes contar algo sobre eso, sobre la música que usan para qué y lo que te... Colocan emisora, cualquiera? tal cual, tal cual. Pero es para bajar un poco el nivel de intensidad y a nivel energético lo que estás moviendo. Hay, yo tengo muy presente un caso, creo que es de los más impresionantes que he visto. Me dice, tengo un problema con mi hijo. Y yo, ok, cuéntame. Mi hijo tiene 19 años y está totalmente sumido en el mundo de las sustancias, acá en Bogotá. Y, ok, no sé qué hacer. Y yo, pues prendámosle una vela. De pronto tiene algo ahí pegado y con algo de velomancia podemos ver qué tan fuerte puede ser. Compramos un velón de estos grandes, negro, se prepara con algunas cosas, se le hace un pequeño ritualito. Es un velón que debe durar entre 5 y 9 días encendidos. Este velón a los 34 minutos estalló. ¡Pah! Y empezó a derretirse y el ambiente en donde estaba se puso súper pesado al punto en que tocó recoger todo, botarlo y yo la llamé a ella, se llama Marta, señora Marta, este es el caso, me dice dígale que venga y acá lo fumamos porque ella trabaja con tabacos. Entonces, la llamo, le digo mira nos vemos en tal hora, en tal lugar, pero mándame una fotografía de él, quiero verlo. Me envió una fotografía, es de esas fotos que a ti o sea, lo ves y tú dices, Dios mío, mal, muy mal. Entonces, ella llegó primero donde la señora Marta. Me llama y dice, oye, ¿podemos ir iniciando? Y yo, sí, inicien, yo llego por ahí en 15 minutos, no hay problema. Apenas yo entré, la señora Marta me dijo, menos mal acaba de llegar. Me aplicó agua de Florida y me dijo, póngame música a todo volumen y no se vaya a mover de donde usted está. Prende un tabaco, fuma, estalla el tabaco. Y dice, hay alguien que nos está visitando acá. Y te lo puedo jurar que ella tiene un mueble al lado derecho, ahí tiene como unas esencias, las esencias vibraban. Ella decía, donde no haya música, esa presencia que está acá nos puede poseer. Al final fue un brebaje que le dieron al chico, porque tenía ahí un tema de faldas, una le dio un brebaje, casi lo mata, y terminó ahí con un tema de brujería súper pesado. Ya estamos llegando al final, Julio. Ha sido un viaje muy interesante el mundo de la conexión entre lo paranormal y la música, desde la música tropical al rock latino. Y Es el podcast de música más extraño que he hecho en mi vida. Y el Michael Jackson del vallenato. Sí, porque no fue un podcast en el que hablamos solamente de un género, un caso, sino hicimos, esto es en términos musicales, un popurrí paranormal. O sea, tuvimos como una especie de popurrí. Brother, pero estás desatado con las comparaciones. Tropicales. Sí, no, total. Sí, entonces... Los cañonazos paranormales. Eso, los 14 cañonazos paranormales. Espero que les haya gustado. Nos quedaron muchos más. Si quieren otro, háganmelo saber. Vean, si llegamos, y se los digo una vez, si llegamos aquí abajo a más de 2000 comentarios, que no es difícil, volvemos a hacer uno con Julio con los nuevos cañonazos paranormales y analizamos otras canciones porque fuimos desde el vallenato hasta la música del dark
ambient y Y no de... contamos la historia de Nathan. Eso es para la próxima. Sí, lo dejamos para la próxima. Búsquenlo, las fotos son impresionantes. El cantante de las patas de cerdo, así como una Y pata lean de el cerdo. libro. Y Él lean tiene un el- libro. Se llama Corazón de Cerdo. Es un libro de poesía que escribió después que salió de su segunda etapa de internado en un hospital mental en Estocolmo. Y es impresionante. O sea, es ver el mundo a través de los ojos de una persona que claramente percibe el mundo muy diferente, muy oscuro y extremadamente bizarro. Y las fotografías, ahí se las dejo. Y también podemos hablar en ese próximo podcast, así que ustedes comenten mucho y denle mucho like a este video. Podemos hablar de las canciones que supuestamente llegaron de otra dimensión de los Beatles. Y podemos hablar también en ese momento de otras historias realmente asombrosas que tiene que ver con una canción de nada más y nada menos que de Black Sabbath que cuenta la vida es una plegaria a Aleister Crowley, Mr. Ujú. Crowley. Después hablamos de Mr. eso. Crowley. Pero Julio, no sé si quieres decir algo al final como conclusión y contarles a todos dónde pueden buscarte. No, pues primero muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo enorme a toda tu comunidad. La verdad es que lo estás haciendo bastante bien. Felicidades. Y como lo he dicho siempre en mis podcasts, sientan la música, vivan la música, pero escúchenla siempre de una forma muy diferente. A mí me encuentran Musicalmente Paranormal en YouTube, en Spotify, redes sociales Facebook, Instagram, TikTok. Ahí también pues hablamos de música, hablamos de espiritualidad, hablamos de brujería, de santería, de monología, de todo un poco. También hago temas de tarot, radiestesia, velomancia, astrología y nada, pasen por ahí, nos divertimos y pásenla muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Julio. Y ustedes, el número que vio Nicolás Guillén en las tumbas, en la tumba, perdón, no porque no son varias, la tumba del cacique de la Junta de Diomedes Díaz, fue nada menos que el 1108. No le digo que lo apuesten ni nada, no hagan eso. Eso no lo hagan, pero ese es el número de la tumba y supuestamente con eso. Y hay testimonios, gente que en teoría se lo ganó. En teoría, búsquenlo, no digo mentiras, son noticias. Es más, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de la noticia de uno de los periódicos más importantes de Colombia, para que vean que es cierto. Aquí abajo les dejo, para que no me echen la culpa a mí, sino a los periodistas y finalmente, del cacique de la Junta hay muchos de ustedes que son diomedistas, seguramente, no han escuchado las historias de él y la Virgen, y los mensajes que le da la Virgen. Eso se los dejamos para otro podcast con Julio. Y esa conexión en la que él supuestamente en una piscina hacía un ritual frente a una imagen de la Virgen del Carmen. Pero eso lo vemos después. Yo solo les quiero decir que espero que les haya gustado este podcast, que realmente la estén pasando bien en la vida y si la están pasando mal, que salgan rápido de esos trances, de esas cosas malas y vivan todo con intensidad y con amor, que solucionen sus problemas, que solo les pasen cosas bonitas, porque nosotros aquí les queremos decir a ustedes que de corazón les deseamos lo mejor y yo a usted, esté donde esté, lo quiero mucho.